Bien, tengan ustedes muy buenas noches, estimados amigos. De la asignatura Teorías y Enfoques del Aprendizaje 2, asignatura dirigida por la doctora Magali Quiñones Negrete, expondremos a continuación el método de casos y el aprendizaje basado en problemas. Partiremos de la premisa de ¿qué es un caso? Según Pujol y Fons en 1981, establecían ya a un caso, pero desde el punto de vista administrativo, netamente para referirse a las situaciones propuestas en el mundo de los negocios. Ogliastri en 1991 daba un enfoque diferente, ¿no? Y planteaba que el estudio de casos es la expresión de una serie de percepciones que tiene de la realidad el observador. Planteaba ya un observador, no necesariamente como investigador. En el 2005, Pujol nos dice que considera un caso como un conjunto de situaciones que se definen en un contexto real o imaginario, con apreciaciones objetivas y subjetivas, con el fin de adoptar decisiones relacionadas con una problemática definida. Stey, por su parte, en el 2005 también, dice que el estudio de casos es el estudio de la particularidad, no la generalización, y de la complejidad de un caso singular para llegar a comprender su actividad en el contexto. En el 2007, Helleth define los casos como representaciones de realidades que ponen al lector en un rol de participante en la situación y unidad de análisis. Sintetizando los aportes vertidos por estos autores, podemos indicar que un caso representa situaciones complejas de la vida real planteadas de forma narrativa a partir de datos que resultan ser esenciales para el proceso de análisis. El método de casos entonces instala al participante dentro de una situación real y le da la oportunidad de dramatizar sus propios enfoques y sus decisiones, lo cual lo prepara para la acción. Esta técnica consiste o parte de analizar un problema, determinar un método de análisis, adquirir agilidad en determinar alternativas o cursos de acción para finalmente hacer la toma de decisiones. Dentro de los componentes en el método de casos encontramos al estudiante, que creo es el eje central en este engorroso dilema de resolver los casos, ¿no? Porque cada individuo es único y es posible que en sus situaciones represente la uniformidad y en otras el contraste, como bien lo dicen los autores. Por otro lado tenemos al docente o al profesor, quien tiene su propio sistema de referencia, quien obviamente sus características de acuerdo a su formación y experiencia particular, y que se encarga de proporcionar los instrumentos, mantener el orden, orientar la discusión, motivar la participación, es un guía. Asimismo tenemos a la asignatura que nos aporta los conceptos, los temas, los métodos, las herramientas, ¿no? Cuya validez y vigencia serán sometidos a prueba en la discusión del caso. Tendremos entonces, y veremos a continuación, que un caso se resuelve desde el análisis hasta la decisión, como bien lo hemos mencionado antes. Pero tendremos que ver quién es el que va a resolver ese caso, por qué se va a resolver ese caso, cómo es que vamos a resolver el caso, qué implica resolver ese caso y cuándo, ¿no? Bien, eso es un poco lo que hablábamos del método de casos. Asimismo, abordaremos también el aprendizaje basado en problemas. El aprendizaje basado en problemas es una técnica didáctica basada en el diseño de problemas reales, escenarios o situaciones y un método para encontrar la solución a los mismos. El aprendizaje basado en problemas, el ABP, busca desarrollar en los estudiantes las habilidades de comunicación, trabajo en equipo colaborativo, investigación y selección de información, así como el autoestudio y aprendizaje por cuenta propia. Las características del ABP tenemos: la adquisición de conocimiento se centra en el estudiante. El aprendizaje es conducido a través de problemas netamente reales. El aprendizaje está orientado a través de pequeños grupos de discusión o trabajo, en donde se hace énfasis en el aprendizaje propio y directo. Y aquí queremos hacer una aclaración: no porque el trabajo sea autónomo, necesita no ser abordado de manera colaborativa. Dentro de los fundamentos teóricos mencionaremos que el modelo de aprendizaje orientado a desarrollar un aprendizaje significativo es el que tenemos presente en el ABP.
Además, el alumno construye el conocimiento y se constituye en un aprendiz independiente. El alumno desempeña un rol activo del proceso y se orienta a la adquisición de conocimientos, al desarrollo de habilidades y al fortalecimiento de actitudes de manera simultánea. Tenemos aquí un esquema del proceso de aprendizaje basado en problemas. Y como nos daremos cuenta, partimos de un problema hacia la discusión en grupos pequeños, el trabajo colaborativo, lo cual va a originar un autoestudio. Cada integrante o cada miembro de este grupo colaborativo tiene que hacer este proceso, el autoestudio, ¿no? Agenciándose de información de manera que al establecer la relación con los demás miembros de su grupo pueda aportar en beneficio del mismo. Y vamos a llegar luego al intercambio de la información, pero este intercambio de información nos va a llevar nuevamente al mismo problema. Bien, tengamos en cuenta que el problema es la descripción de un fenómeno. Este problema ha sido preparado por un grupo de profesores o de especialistas en el tema y las actividades son directas, ¿no?, de aprendizaje. En el caso de la discusión en pequeños grupos, habrá que preguntarnos qué sabemos acerca del problema, qué nos falta saber aún del problema, cómo usar una técnica específica que nos ayude a resolver el problema, el cual veremos más adelante en 7 pasos. Y en el autoestudio veremos los medios o recursos de aprendizaje y la integración del conocimiento a partir de diferentes disciplinas. En el intercambio de información, habrá que preguntarse, ¿hemos logrado un mejor entendimiento del proceso que contiene el problema? Para finalmente llegar a los 7 pasos, ¿no? El paso 1, que significa clarificar conceptos y términos. El paso 2, en donde es la definición del problema propiamente dicho. En el paso 3 tenemos el análisis de ese mismo problema. En el paso 4, la clasificación y sistematización de la información que nos va a ayudar en ese problema. En el paso 5 tenemos la formulación de objetivos de aprendizaje. En el paso 6, buscar y analizar información fuera del grupo. Y en el paso 7, dar un reporte y una síntesis de la información nueva adquirida. Dentro de las ventajas del ABP tenemos que el estudiante expresa mejor sus ideas y pensamientos, el alumno desarrolla habilidades de comunicación y trabajo en equipo, el estudiante desarrolla habilidades para la búsqueda y selección de información, asimismo se siente más comprometido con su aprendizaje, al ser más independiente, y se crea un sentimiento de seguridad y colaboración. Como desventajas, tenemos que hay una resistencia al cambio, como siempre, en el método tradicional de trabajo. No siempre se puede aplicar con los grupos grandes, ¿no? A veces escapa al alcance del mismo docente. No todo el mundo tiene la misma capacidad para resolver problemas en forma directa, y la forma de resolver los exámenes estandarizados no se ve mejorada con esta forma de trabajo, ¿no? Es para hablar un poco ya de la estandarización. Y las ventajas no son percibidas por el estudiante. Bueno, esta información ha sido aportada gracias a la bibliografía que podemos apreciar en esta parte final. Muchas gracias y será hasta otra oportunidad.